Shalom, que significa paz. Todo honor y gloria a Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Rahakodash. Yahweh, el nombre de Dios, el Padre Celestial, que significa Él es. Bahashem en el nombre, en el hebreo antiguo. Yahushai, el nombre del Salvador, significa Él salva, a quien ignorantemente conocen como Jesucristo. Bahasham Rahakudash, que es el espíritu apartado, a quien conocen como el Espíritu Santo, que es el espíritu de Yahweh Bahashem Yahushai. Seguimos con la segunda parte de indígenas versus afro, Israel versus Judá, Reino del Norte versus Reino del Sur. Y estos son ustedes, indígenas afroamericanos, torturados, llevados a la esclavitud por un enemigo que no saben de dónde salió o no lo recuerdan, pero para eso el Señor Yahweh Bahashem Yahushai está levantando los profetas, porque estamos en el fin de los tiempos, en donde ustedes, el remanente de esta raza de gente, más los descendientes, que hoy se parecen a otras naciones, tienen otro pigmento de piel también y están viviendo en las ciudades, también unos viviendo cómodamente, olvidándose de esta historia. Eso va a llegar a un fin. Estamos en el fin de los imperios de esclavitud, en donde ustedes por miles de años han sido llevados a un reino y a otro, por mayoría, y están esparcidos en todos lados del mundo. Seguimos con esta segunda parte, porque en Colombia en este momento hay una situación muy tensa, sobre todo en el Cauca, en el cual los indígenas están invadiendo terrenos, ¿sí? Le están diciendo que invaden porque están reclamando de que eso siempre ha sido de ellos, ¿sí? Y para mayor casualidad, con quienes se van a enfrentar primero para recuperar esos terrenos son con los llamados afro, ya que los llamados afro fueron llevados en esclavitud para trabajar con las grandes empresas de los edomitas, del llamado hombre blanco, quien tiene sus empresas, tiene toda su producción aquí en Colombia y en toda América, principalmente. También sabemos que todas las 12 tribus de Israel están en los Estados Unidos de América en la máxima esclavitud, pero aquí también en este país que me ha tocado profetizar, está pasando algo que en las noticias van pasando poco a poco. Pero ustedes, indígenas y afro, ustedes hacen parte de una nación, de los príncipes del poder, los verdaderos príncipes de Dios. ¿Sí? Ustedes son la verdadera nación de Israel. Vamos a entrar en un video introduciendo lo que está pasando aquí en Colombia, porque la situación se va a poner muy grave. Está en un conflicto interno, un conflicto que puede llevar a una guerra civil y una intervención por parte del Estado. El detonante aquí en este momento, por toda esta situación que se está viviendo aquí, es la supuesta liberación de la madre tierra por las comunidades indígenas, las cuales manifiestan que esto es de ellos, que les pertenece a ellos por ancestralidad el territorio, pero resulta que es algo que se evidencia desde nuestros ancestros, que esto ha sido territorio de virtudes, porque así lo hemos evidenciado los que hemos ido creciendo a través de la historia, del trabajo, de que estas tierras, esto por aquí eran humedales, esto eran bosques de arborizaciones, y nuestros ancestros fueron los que volvieron esta tierra productiva, y ya llegamos nosotros también, y en cierto momento todo lo que usted ve aquí, canales de desagüe y toda esta cuestión, fue hecha manualmente por la comunidad negra de estos dos municipios. Los indígenas quieren invadirla ahora después de que se hundió. Entonces, ahí está hablando que cada uno, tanto los indígenas como los afro, están defendiendo su ancestralidad, están defendiendo una manera de vivir,
de producir la tierra. Claramente sabemos que los llamados indígenas sí estaban primero en estas tierras hace un tiempo, más de 500 años, sí estaban habitando como los conocidos incas, muiscas, mayas, nativos americanos, ¿sí? Los llamados piel roja, los mapuche, pero bajo la maldición que Yahweh Bahasham Yahushai puso sobre su pueblo, las comunidades, los afro, los llamados afrodescendientes traídos de África Occidental, del cual esa no era su tierra original era ya en Jerusalén, era el reino del sur. Ellos fueron traídos en barcos y las maldiciones están. Fueron traídos en barcos a estas tierras de América a cumplir esclavitud. Por eso él dice que también las comunidades indígenas y sus descendientes, sus ancestros, también reclaman que esas tierras son de ellos, que ellos las volvieron productivas, que ellos también les han puesto a trabajar y que merecen estar ahí. Hoy grandes empresas también los contratan para trabajar con ellos. Ellos también tienen sus empresas, todo, pero es un conflicto histórico. Como vimos en la primera parte, tanto Reino del Norte, Reino del Sur, indígenas afroamericanos, esta es su tierra original. Y ustedes fueron expulsados de allá por la desobediencia a nosotros, porque yo también cumplo esa maldición. Esta es nuestra tierra original. Y el Reino del Norte, los llamados indígenas, escaparon primero, ¿sí? Hasta acá. Eso fue en el 400, creo que antes de Cristo, antes de Yahushai. Y ahorita confirmo bien la fecha. Y después fueron traídos en barcos acá para unirse a la tierra de Babilonia, a esta tierra de esclavitud, cumpliendo maldición, cumpliendo un destino que ya estaba marcado para los rebeldes y desleales de Judá e Israel, reino del norte y reino del sur. Y hoy vemos cómo la situación se agudiza, se están levantando los pueblos, quieren reclamar sus tierras. Y los indígenas, sabemos, Israel, los del reino norteño, quieren reclamar por la fuerza de sus tierras, están cansados de la esclavitud, están cansados de que les están dañando la tierra, les están dañando algo que era de ellos, pero las cosas no van a ser así. Las cosas van a entrar en una tensión máxima, tercera guerra mundial, hasta que venga el Redentor, Yahushai, a redimir un remanente, la tercera parte, porque las 2/3 de nuestra gente, afroamericanos, latinos, indígenas, descendientes de nativos americanos esparcidos por todo el mundo, va a morir en la tercera guerra mundial. Anunciando que esto le pertenece a ellos, porque ellos no tienen dónde trabajar, no tienen ni siquiera, según ellos, construir una casa para vivir dignamente. Si esta situación persiste y el gobierno insiste en no proteger nuestro derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, el derecho a la vida, no hacer una protección decidida sobre estos derechos, pues vamos a llegar a un grado de violencia altísimo, porque ya los grupos no aguantan más, ya todos los días tenemos enfrentamientos entre los afros y los indígenas, o entre los trabajadores y los indígenas. Llegan a agredir a la comunidad, a los trabajadores que han estado en ustedes trabajando con armas de fuego, amenazarlos y a decirles que salgan de allí, que esta tierra le pertenece a ellos, que esto no es de nosotros, que la herencia de nosotros está en África y que solo estamos buenos es para sacar alquitrán y sacar de todo. ¿Ustedes se van ahí? Ahí como dice que los indígenas le están diciendo a los afros que ellos en realidad vienen de África y que ellos están buenos para sacar alquitrán y betún. Y ya vimos en la historia de cómo el reino del sur, ¿sí?
los verdaderos judíos, Judá, que significa gracias Yahweh, ellos estaban realmente, son los que se habían quedado allá en la tierra de Jerusalén, pero después fueron expulsados y traídos a América porque el Señor dijo que iba a juntar a los dos reinos y ya no iban a ser uno, ya vamos a entrar en escrituras. Porque ustedes, indígenas y negros, son hermanos, afroamericanos. Son hermanos divididos por una historia que está revelando el Rahakodash, está revelando la verdad porque estamos en el fin de los tiempos. Y él, Edom, va a caer, muy pronto va a caer para que ustedes sean redimidos. Pero mientras ustedes sigan creyendo que por mano propia y adorando sus propias imágenes, teniendo sus propias maneras de vivir, creen que así van a ser redimidos, olvídense, porque solamente hay un camino, una verdad y una vida, y es Yahushua. Vamos a seguir viendo para entrar en escrituras. No, ¿para dónde? De aquí nos vamos, pero para el cementerio, porque es que real es un territorio que por ancestros conocemos que es nuestro, porque este es más, estas comunidades de aquí fueron fundadas, unas con 3, otras con 4, otras con 5 años después del grito de independencia de Colombia. Por ejemplo, la comunidad del Quetillo fue fundada en 1814, 4 años después del grito de independencia. Ustedes no se van a dejar de los indígenas. De ninguna manera nos vamos a dejar de los indígenas, porque nosotros no estamos robando de nada a nadie. ¿Ves? Porque después de que fueron constituidas estas modernas naciones llamadas Colombia, Venezuela, lo que sea, todas estas, se empezaron a dividir los territorios porque Dom, ¿sí? Llamado Hombre Blanco, empezó a dividir y a darles un poco de tierra para que trabajaran también y fueran los esclavos de ellos, ¿sí? Y pues esta gente que empezaron a traer, los afroamericanos que los empezaron a traer como esclavos, porque ellos son la raza más fuerte para trabajar, ¿sí? Y son los líderes de la nación de Israel, porque al final Efraín no va a tener envidia de Judá, ¿sí? No van a tener envidia, tienen que unirse porque va a haber un redentor y este opresor va a caer, pero ustedes no pueden hacer reino dividido, no pueden seguir así porque tiene que haber una cabeza siempre, que es nuestro Señor Yahushai. Entonces, como vemos, después de que crearon las naciones, se les dio un poquito de tierra, un poquito de aquí a allá, pero totalmente exiliados. Y ahora se están levantando, quieren tomar mano propia, sabemos que estamos en el fin y por eso estas cosas están pasando. Y lo más probable, y ya sabemos que se va a levantar guerra dentro de las naciones y nación contra nación. Entonces vamos a entrar en escrituras. Antes que Esta es una historia muy antigua, de hace más de 5.000 años, porque el llamado reino norteño, ustedes indígenas, desde Puerto Rico, islas del Caribe, allá en el norte de América, mexicanos, llamados aztecas, todos ustedes fueron exiliados de Israel en el 700 antes de Cristo, antes de Yahushua, antes del Mashiach. Mashiach es el ungido en hebreo. Y desde el 700 se escaparon desde allá. Vimos ahorita cómo fue el escape. Y eso está en películas. Ahorita voy a tratar de poner un video como Cristóbal Colón sabía que una de las rutas era llegar por este lado o por debajo del África. Porque aquí la mayoría de todos ustedes escaparon en barcos y vinieron acá a tratar de cumplir las leyes del Señor. Aquí se circuncidaban, ¿sí? Vivían con las familias y los clanes como correspondía. La cabeza del hogar, la cabeza de la familia, la cabeza de la mujer era el varón. Hoy en día todo está volteado.
la mujer tiene dominio sobre el varón. Eh, También vivían muy bien, vivían acorde con la naturaleza, vivían con oro, tenían oro en sus ropas, tenían mantos muy elegantes, tenían majestad. Pero Israel, desde acá, desde antes de haber llegado acá, siempre fue muy idólatra. El reino norteño fue muy idólatra. Y volvieron a hacer lo mismo aquí en estos territorios, volvieron a poner sus imágenes, que la Pachamama, que la adoración al sol, a la luna, a las estrellas, y hacer imágenes, estatuas, a todo. Entonces, después de que ya estaban haciendo eso, en los 1500 fueron traídos en cautiverio, fueron traídos los españoles, porque el señor Yahweh trajo los españoles, trajo los ingleses, trajo todos los edomitas, y también en conspiración y ayuda de las demás naciones, pero en especialmente Edom iba a tener el gobierno sobre... El que tiene el gobierno sobre Israel, ¿sí? Tiene el poder del mundo, así de sencillo. Y el poder y el fin del mundo sabemos que se lo dieron a Esaú Edom. Por lo tanto, aquí es la tierra de esclavitud. Esta tierra se le fue a dar como herencia en el fin de los tiempos. Vamos a ir en Génesis. Vamos a guiar por el Espíritu. Génesis 49. 1. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Acérquense para oír, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi hijo mayor, mi fuerza y mi primer fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder. Pero ya no serás el primero porque eres un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama y te acostaste con mi concubina. Y Rubén son los indios seminoles y habitan hoy ahí en las tierras de Estados Unidos. Ellos nunca hicieron pacto con el llamado hombre blanco, pero ellos ya no eran los líderes ya no eran los líderes como tal de Israel. Dice, vaya para allá. Simeón y Leví son hermanos, sus armas son instrumentos de violencia. Jamás quiere estar presente en el lugar de sus reuniones, pues cuando estaban enojados mataron a gentes por puro capricho y les rompieron las patas a los toros. Maldito, sí, maldito sea tu enojo tan salvaje, yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. Y eso pasó. Los dominicanos, los haitianos, viven en una misma isla, están divididos por un río, y aquí en las zonas de Centroamérica, pero el Señor los esparció a los haitianos y en mayoría siguen habitando allá, pero en condiciones totalmente bajas. Judá, tus hermanos te alabarán, tomarás por el cuello a tus enemigos y de tus propios hermanos te harán reverencias. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león cuando deja de devorar a su víctima. Se agacha, se acecha en el suelo, se echa en el suelo como si fuera un león grande. ¿Quién se atreverá a molestarlo? ¿Quién se atreverá a despertar a Judá? Judá, ustedes afroamericanos, hoy y siempre, hoy sobre todo, hoy se ve bastante cómo están dormidos. Les pusieron un presidente que supuestamente les está ayudando y todo, pero eso les dio comodidad. Y cuando Judá está cómodo, se acuesta a dormir. Prácticamente le entra un sueño a Judá, en el cual solamente este fin de los tiempos lo va a despertar. Esta tensión que viene. Y cuando Judá se despierte, ya se están despertando los elegidos. De los 144.000, 12.000 en todo el mundo se están levantando. Y desde Babilonia fue traído este mensaje, que nosotros somos los verdaderos israelitas. Zabulón, que es de Guatemala, Panamá, todas las islas de Centroamérica, no las islas, sino todo Centroamérica, dice: vivirá en la orilla del mar, en donde habrá puertos para barcos, sus fronteras llegarán hasta Sion. Entonces, aquí es frontera de mares y gran cantidad de barcos, por eso la frontera del canal de Panamá con Colombia y todo, porque ahí llega mucho barco, se moviliza mucha tierra
mucho comercio para poder mover toda la economía. Y sacar los mexicanos es un animal de carga que descansa en sus establos. Cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar carga y sin protestar se hizo esclavo. ¿Sí? A pesar de que obviamente la mayoría también se ha rebelado contra el hombre blanco y todo, la mayoría están cómodos, se pusieron cómodos en esa tierra, intentaron liberarse y todo, pero los gobernantes y todo dejaron que definitivamente la carga que puso el hombre blanco sobre Isaacar, que está en el límite de Norteamérica, fueran una gran carga y un gran trabajador para ellos. Que los mexicanos se volvieron unos grandes trabajadores para el hombre blanco. Vamos aquí con otro. Gad. Lo atacará un ejército, pero después lo perseguirá. Gad, los llamados nativos americanos, piel roja de arriba. Todo el ejército que se apoderó de las tierras lo atacó, pero entonces la profecía dice que va a redimir eso. Después él perseguirá. ¿Sí? Los llamados indígenas de Norteamérica van a perseguir a los que lo persiguieron. Neftalí es como una gacela que anda libre y que dice dichos hermosos, ¿sí? Los llamados argentinos y chilenos que vienen en la parte del sur. Eso está aquí en Deuteronomio 33, 32. Ellos iban a heredar esta tierra. Pues vean. Deuteronomio 33, 6. Acerca de Rubén dijo, viva Rubén, que no muera aunque sean pocos sus hombres. ¿Sí? Que no muera. Los llamados indios seminoles no han muerto. Voy a tratar de buscar ahorita a los indios seminoles. No han muerto, están allá, fueron orgullosos de su raza, orgullosos de su herencia, y ellos están ahí, firmes. Dice, Neftalí es bien visto por el Señor, cuenta con múltiples bendiciones suyas, es dueño del lago hasta el extremo sur. ¿Sí? Hasta el extremo sur es dueño de todas estas tierras. Y a pesar de que también el hombre blanco, toda esta reina Isabel y todos ellos hicieron una conspiración para poder quitar tierras de acá, todavía siguen reclamando allá y no les han podido quitar las tierras. Dice, vamos con... Hacer, bendito sea ser entre los hijos de Jacob, bien querido en sus hermanos, que empape sus pies en aceite, que tengan puertas cerrojos y hierro y bronce, que dure su fuerza tanto como su vida. Entonces ustedes indígenas de la parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, ustedes hacen parte por mayoría, por bendición y por maldición de la tribu de Aser, que significa feliz. Hoy claramente hay mucha preocupación por la situación que se está viviendo y me imagino que hay tensiones muy fuertes allá en la disputa que llevan allá en el Cauca, pero eso no quiere decir que ustedes todavía no tengan esa bendición de tener sazón en su comida, tienen grandes terrenos, sin embargo los quieren recuperar a la fuerza y eso es lo que realmente va a estar difícil. ¿Cómo el Estado va a intervenir en esta guerra? Vamos a ver cómo lo hace. Eso sí, lo que sí sé es que las cosas se van a poner muy difíciles. Listo, vamos a recordar porque ustedes, indígenas, afroamericanos, que son la verdadera nación de Israel, ustedes estaban en el pasado bajo el reino de Salomón, ¿sí? Ustedes
afroamericanos vienen del linaje de David. Judá, llamados negros, tribu de Benjamín, jamaiquinos, Leví, israelitas del reino del sur, y Efraín, Isaacar, Gad, Zebulón, Neftalí, Aser, todos ustedes hacen parte del reino del norte. Pero ¿qué pasó? Aquí vemos en Primera de Reyes 11, Salomón se vuelve a la idolatría. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, es decir, mujeres de naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que en sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Entonces, ¿qué pasó? En las conquistas, en la guerra, cuando nosotros invadíamos naciones, cuando nosotros nos apoderábamos de esas naciones, también el rey se apoderaba de las mujeres y varios hombres también de ahí se apoderaban de las mujeres y las podíamos tener como concubinas, ¿sí? Pero no podíamos establecer relaciones matrimoniales con ellas porque nos iban a hacer desviar nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón hizo pacto matrimonial con ellas, ya algo más profundo que les da herencia, les da mucho poder. Y estas mujeres no están hechas para tenerle el respeto al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Vamos a seguir. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor Yahweh Bahasham Yahushai, como lo había hecho David su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos ante los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Por aquel tiempo Salomón construyó en el monte que está en oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, que son los chinos, y a Moloch, ídolo repugnante de los amonitas, que son los japoneses, hoy en día. Lo mismo hizo con todas las mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. El Señor Yahweh, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él y se le había aparecido 2 veces, y que le había ordenado no rendir culto a los otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor Yahweh le dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido el pacto y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré mientras vivas, pero se lo quitaré a tu hijo, ¿sí? Aunque no le quitaré todo el reino, dejaré una tribu por consideración a tu padre y a Jerusalén, la ciudad que ha escogido. Entonces el Señor Yahweh hizo que se levantara un enemigo contra Salomón, Hadad, un edomita de la familia real de Edom, ¿sí? Los llamados caucásicos. Cuando David venció a Edom, Joab, el jefe del ejército que había ido a enterrar a los caídos en combate, mató a todos los hombres de Edom. Durante 6 meses se quedó allí con todos los israelitas hasta que aniquiló a todos los hombres de Edom. Pero Hadad, que entonces era un niño, huyó a Egipto con algunos de sus paisanos que estaban al servicio de su padre. Salieron de Madián y llegaron a Parán, donde tomaron a su ejército algunos hombres del lugar. Llegaron a Egipto y se presentaron al faraón, rey de Egipto, y éste les dio casa y comida y les regaló tierras. Entonces vemos que los edomitas, a pesar de que habían sido destruidos, siempre escapaba alguien, porque el Señor lo organiza así, organiza todo para que cuando Israel no esté con ellos, pues pone otra nación encima. Y eso fue lo que pasó con el rey Salomón. Mira. División del reino, eso es Primera Reyes 12.
Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido para allá a proclamarlo rey, pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido el rey Salomón y donde se había quedado a vivir, cuando lo mandaron a llamar. Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros, ahora alivia tú la dura servidumbre que ha pesado el yugo sobre que impuso, y te serviremos. Roboam le contestó: váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue, entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre. ¿Sí? Roboam estaba liderando el reino del sur, ¿sí? Ustedes llamados afronegros. Y Jeroboam estaba liderando, reinando de la parte norte. Entonces, ¿qué pasó? Que entre esos dos reinos, el más idólatra siempre ha sido el reino norteño, ustedes llamados indígenas. Y aquí lo vamos a demostrar. Jeroboam implanta la idolatría. Jeroboam construyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Efraín, ¿sí?, los llamados hoy puertorriqueños, que son los más influyentes de todos los reinos norteños, son los más influyentes. Por eso vemos como los cantantes de hoy en día, y así sea reggaetón o lo que sea, siempre Efraín es increíble. Los puertorriqueños son muy influyentes. Y se estableció en ella. Luego reconstruyó también Penuel, pero pensó: la dinastía de David puede recuperar el reino. Si esa gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, volverán a sentir afecto a Roboam. Entonces, ¿qué no quería Jeroboam? Que porque era una ley obligatoria ir a Jerusalén a rendir culto al Señor, ¿sí?, ir al reino del sur. Entonces Jeroboam dijo: no, voy a formar el propio culto para que los de aquí del norte hagamos la adoración al Señor, y ya no tienen que ir a Jerusalén. Por eso no ha, siempre ha habido esa envidia, ¿sí ven? Esa envidia, esa batalla entre ese reino y el reino del sur, los indígenas versus los afro. Así volverán a sentir afecto a Roboam, rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén, aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue a causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. ¿Ves? Entonces siempre los becerros, siempre las imágenes, siempre las estatuas ya se habían establecido acá. ¿Por qué? Por la envidia de que fueran al lugar sagrado que se les había dicho: no, venga, hagámoslo acá y no importa, no tenemos que ir allá al sur, hagámoslo nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo Jeroboam, implantando más idolatría al reino del norte. Y empezaron a declarar fiestas religiosas, ¿sí? Aquí podemos ver, aquí dice: esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían fabricado y nombrando a sacerdotes para santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo, declarando la fiesta religiosa para los israelitas. ¿Ves? Y luego un profeta de Judá, del reino del sur, va y le dice a Jeroboam que lo que está haciendo está mal, y lo que tiene que hacer es simplemente destruir eso e ir a Jerusalén a adorar al Señor como debe ser, como él se los había enseñado. Entonces vamos aquí con Segunda de Crónicas, más de la edición del reino. Dice: el rey pues no hizo caso del pueblo. Esta es Segunda de Crónicas 10:15. El rey pues no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el de Silo.
Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo. Porque ¿cuál era la idea? De que el rey de Roam fue a Jeroboam y le dijo que por favor se unieran, qué tal. Pero el Señor ya había dispuesto que el reino se iba a dividir. ¿Por qué? Porque el reino del norte, los más idólatras, iban a ir a esclavitud a Siria. No tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Isaí, cada uno a su casa, israelitas, y David que cuide de su familia. ¿Sí? Entonces ya simplemente dijeron hasta luego, yo no tengo nada que ver con esta gente, se la que. Dice, al momento todos los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roam siguió reinando sobre ellos, y cuando Roam envió a Adoram, que era el encargado del trabajo obligatorio, los israelitas lo mataron a pedradas. ¿Ves? Entonces, esa disputa que había ya en ese reino del norte y reino del sur, los llamados indígenas hoy en día, que en realidad son las tribus de Efraín, Sacar, Gad, Simeón, Zebulón, Rubén, Manasés, Aser y Neftalí, que se quedaron dentro del reino del sur, tenían que trabajar para ellos, pero lo mataron al encargado. Entonces el rey Roam subió rápidamente de su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy, ¿ves? Cuando Roam llegó a Jerusalén junto con 180,000 soldados escogidos de las familias de Judá, de la tribu de Benjamín, para luchar contra Israel y recuperar su reino, pero el Señor habló con Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: di a Roam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y Benjamín, que les ordeno que no luchen contra sus hermanos, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron desistiendo de marchar contra Jerusalén, contra Jeroboam, perdón. ¿Listo? Y ahí empieza una lucha constante entre el reino del norte y el reino del sur, hasta que los del reino del sur, los del reino del norte son expulsados, y eso está aquí en Samuel, aquí, Segunda de Reyes. Caída de Samaria y el destierro de Israel. Porque aquí era Samaria. Reino del sur, reino del sur, reino del norte. Jerusalén, Samaria. Entonces, donde era Samaria, donde habitaba el reino del norte, hay una caída de Jeroboam, y envían a los israelitas, a los del reino del norte, los envían a esclavitud a Asiria. Eso está aquí en Segunda de Reyes. (17:1). Caída de Samaria y destierro de Israel. En el año 12 del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 9 años en Samaria, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Es la que cuando ha dicho que era Jeroboam, no, ya era, aquí ya reinaba Acaz. Pero sus hechos fueron malos ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes que hubo antes de él en Israel, ¿sí? Ya vemos que Jeroboam se resistió a ir a Jerusalén, a hacer la adoración, simplemente por celos y porque así lo había dispuesto el Señor. Entonces,
la gente de Israel, los más rebeldes, los llamados indígenas muy rebeldes, siempre han sido así. Véalos. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes que hubo antes de él en Israel. Salmanasar, rey de Asiria, Asiria que quedaba arriba, ¿sí? Arriba de Israel, dice, atacó a Oseas y este fue hecho su siervo y tributario. Pero descubrió Salmanasar que Oseas estaba conspirando contra él y que había enviado unos agentes a So, rey de Egipto, además de que ya no le pagaba tributo anual. Ordenó entonces Salmanasar que arrestaran a Oseas y lo pusieran en prisión. Luego invadió el país entero y atacó a Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria. Fueron desterrados porque en las maldiciones, Deuteronomio 28, vamos a regresar de nuevo, dice que te van a desterrar. Si incumple las leyes del Señor, te destierran y te llevan a una tierra que no conociste. Deuteronomio 28:36, el Señor hará que a ti y a tu rey se los lleven a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allí tendrás que servir a otros dioses hechos de madera y de piedra, ¿ves? O sea, ya los dioses que tú estabas formando en tu propia tierra, que te habían dado por herencia a Israel, ahora te iban a llevar a otra tierra, a adorar a otros dioses a las malas. Como te gusta tanto la idolatría, pues te iban a llevar allá. ¿Ves? Dice, y los estableció en Halak, en la región de Ahor, río Gozán, y en las ciudades de los Medes. ¿Sí? Deuteronomio 4:27, en verdad, ¿qué dice aquí? Sí, no, en Deuteronomio 4:27 también habla de la advertencia contra la idolatría. ¿Sí? Habla igual, cuando ustedes tengan hijos y nietos y se hayan hecho viejos en este país y llegarán a rebajarse haciendo imagen o figuras que representen cualquier cosa, este está buenísimo, lo voy a resaltar. Porque en toda la Biblia está en contra de las imágenes. Este es Deuteronomio 4:25. Vea, cuando ustedes tengan hijos y nietos y se hayan hecho viejos en este país, si llegan a rebajarse haciendo imágenes o figuras que representen cualquier cosa, cometiendo así una maldad delante del Señor su Dios y provocando su enojo, yo pongo hoy al cielo y a la tierra por testigos que pronto desaparecerán ustedes del país que van a ocupar al otro lado del Jordán, ¿ves? Fueron expulsados, no vivirán mucho tiempo en esa tierra, sino serán exterminados por completo. El Señor los dispersará por todas las naciones y solo un pequeño número de ustedes sobrevivirá en ellas. Allí servirán a dioses hechos por el hombre, ídolos de madera y de piedra que no ven, no oyen, no comen, no respiran. ¿Ves? Está buenísimo, ya lo resalté. Muy bien. Regresamos a la expulsión de Samaria a Asiria. Esto sucedió, esto es de Segunda de Reyes 17:7, esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón, rey de Egipto, pues adoraron a otras dioses y siguieron prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos, así como los establecidas por los reyes de Israel. Además, los israelitas pronunciaron palabras impropias contra el Señor Yahweh su Dios, y construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, lo mismo que las torres de vigilancia en las ciudades fortificadas. ¿Ves? También levantaron piedras sagradas y representaciones de acera en cada colina y bajo todo árbol frondoso,
y conforme a las prácticas de las naciones que el Señor había desterrado de la presencia de ellos, el Señor los había desterrado de la presencia de ellos, quemaron incienso y cometieron acciones malvadas, provocando así la ira del Señor. Adoraron imágenes, cosa que el Señor les había prohibido expresamente. Ya les habían advertido que se convirtieran de los malos caminos y no hicieron caso. ¿Ves? Y esto también ocurrió acá. Por eso ustedes hoy indígenas y afro que están reclamando tierras, que sus ancestros y todo esto aquí en América, porque esta tierra también fue la tierra de su maldición, llevados aquí, expulsados de Asiria, expulsados de Samaria, llevados a Siria, y los llamados indígenas vinieron a poblar aquí y tratar de cumplir las leyes del Señor. Y aquí también, hace 500 años, junto con los afroamericanos, los llamados negros, los judíos que fueron traídos acá en barcos, todos nosotros estamos cumpliendo maldición acá, ¿sí? Y entre ustedes, hermanos, se están peleando. Pero así tiene que ser, y es un electo el que se va a levantar a hablar esta verdad y esperar qué más pasa. Mira, ¿sí ves? Por eso es que de acá, de esta tierra que era del reino del norte y reino del sur, de Israel y Judá, o sea, todo el reino es Israel porque Jacob se le cambió el nombre a Israel, ¿sí? Es el título que se le dio a Jacob. Israel significa príncipe, por lo tanto todos somos descendientes de Jacob, todos somos israelitas, pero mientras hubo esa división se llamó Israel y Judá. Los de Judá les decían gentiles a ellos, a los del norte, y los otros sí se les decían judíos, Judá. Por lo tanto, el Señor se enfureció contra Israel y lo arrojó de su presencia y no dejó más que a la tribu de Judá. Pero tampoco Judá cumple los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguió las prácticas que los de Israel habían establecido. Entonces el Señor rechazó a todos los descendientes de los israelitas y los humilló entregándolos en manos de salteadores hasta arrojarlos de su presencia. Separó la dinastía de David a Israel, y a los hijos de Israel hicieron al rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo que los israelitas se apartaran del Señor y pecaran gravemente. Así los de Israel cometieron los mismos pecados que había cometido Jeroboam y lo abandonaron, y no los abandonaron. Finalmente el Señor apartó de su presencia a Israel, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos, y así los de Israel fueron llevados cautivos a Asiria, donde están hasta el día de hoy. ¿Sí? Y eso era para esa época, porque de Asiria escaparon. Está en el libro de cuarto de Esdras 13:40, donde dice: estas son las 10 tribus perdidas que fueron llevadas prisioneros y luego escaparon y fueron a una tierra donde nunca habitó la humanidad. ¿Cuál era? La tierra de Araret. Vamos a ver si encuentro acá el libro de cuarto de Esdras. Pero mientras lo busco, aquí tengo un video de Cristóbal Colón, historia de Cristóbal Colón, de cómo él sabía que una de las maneras para llegar a la nueva tierra, Araret, después llamada América, era por acá. Y ya lo vamos a ver en este video. Es una película. Marco Polo dijo que había hallado el paraíso terrenal frente a las costas de China. ¿Os lo creéis? Yo creo en el paraíso y en el infierno, y creo que ambos pueden ser terrenales. Bien, hablemos de ello, otra vez. ¿Por qué queréis navegar hacia Occidente? Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. Solo existen dos caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano. El viaje dura 1 año. O por tierra, pero los turcos han cortado esa ruta a todos los cristianos. Hay un tercer camino.
navegando rumbo oeste a través del océano. La distancia es desconocida. Está escrito. Es infinita. Infinita. Supersticiones. Yo creo que las Indias no están a más de 750 leguas al oeste de las Islas Canarias. ¿Cómo podéis estar tan seguros? Los cálculos de Toscanelli, Marino de Tío, Esdras es judío. También lo era Cristo. En un instante hablé, os convertís en un... ¿Ves? De Toscanelli, de Esdras, que era un judío, ¿sí? Un hombre hoy llamado afroamericano. Ellos conocían la ruta para llegar hasta allá porque el rey Salomón había enviado gente aquí a Araret. Y ahorita lo buscamos. Primera de Reyes 10:22. Fama y riqueza de Salomón. Primera de Reyes 11:14. 10:14. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22.000 kilos sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes, los negociantes y todos los reyes de Arabia, los gobernadores del país. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó hacer también 300 escudos por pequeños, empleando en cada uno poco más de 1,5 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía 6 escalones, su respaldo tenía un dosel redondo y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio, Bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón esta no era de mucho valor, ya que los barcos de Tarsis que el rey tenía llegaban una vez cada 3 años, junto con los barcos de Hiram, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Ves? Desde ahí traían los pavos reales, traían cantidad de oro y todo de allá, de Araret, de América, de aquí de América. Por eso ya sabían la ruta para llegar hasta allá. Por eso Esdras, ¿sí? Toscanelli, ellos ya tenían los mapas, y cuando los edomitas empezaron a hacer el plan para venir aquí a invadir estas tierras, porque el Señor ya lo estaba disponiendo, porque estaba preparando un castigo para ustedes indígenas, para nosotros, ellos ya sabían cuáles eran las rutas. ¿Ves? A ver si aquí aparece un poco más. Bueno, toca buscar el libro de cuarto de Esdras para profundizar un poco más. Pero bueno, vamos con Ezequiel 23. Porque
porque como habíamos visto, ya profetas ya le habían dicho a Israel y a Judá lo que tenían que hacer, que no hicieran eso. Samaria y Jerusalén, dos hermanas pecadoras, ¿ves? Samaria, la parte norte, y Jerusalén, la parte sur. El Señor Yahweh se dirigió a mí y me dijo: había una vez dos mujeres, hijas de la misma madre. Desde jóvenes estas dos mujeres se entregaron a la prostitución. En Egipto dejaron que les manosearan los pechos y perdieron su virginidad. La mayor se llamaba Ahola, que representa a Samaria, y su hermana Aholiba, que representa a Jerusalén. Yo las tomé por esposas y me dieron hijos e hijas. Aloha me fue infiel y se apasionó por sus amantes, los guerreros. Sí, Aloha, que es Israel, en el reino del norte de Samaria. Aloha me fue infiel y se apasionó por sus amantes, los guerreros asirios, con sus uniformes de púrpura, todos ellos jefes y gobernadores, jóvenes apuestos, jinetes montados en sus caballos, lo más selecto de los asirios. Aloha se entregó a la prostitución con ellos y hasta apasionó por todos sus ídolos y se rebajó adorándolos. Desde que estuvo en Egipto se volvió una prostituta y jamás dejó de serlo. Esto es Ezequiel 23:11. Su hermana Alohiba vio esto y sin embargo se entregó más aún que su hermana a la pasión y a la prostitución. También ella se apasionó por los asirios, todos ellos jefes y gobernadores guerreros, espléndidamente vestidos, jinetes montados a caballo, jóvenes apuestos. Me di cuenta de que también ella se había manchado, que había seguido el ejemplo de su hermana. ¿Ves? Esto digo yo, el Señor: beberás de la misma copa que tu hermana, una copa grande y ancha y profunda, llena de burla y desprecio, llena de ruina y destrucción. Es la copa de tu hermana Samaria, con la que quedarás borracha y dolorida. La beberás hasta el fondo, y luego la harás pedazos y te desgarrarás los pechos. Yo, el Señor, he hablado, he dado mi palabra. Por eso los afroamericanos son los más humillados, ¿sí? Porque aquí dice que en Jeremías, que fueron desleales. Israel fue rebelde, pero Judá fue desleal. Eso lo tengo acá. Jeremías 3:6. ¿Has visto lo que hizo la rebelde Israel? Fue y se dedicó a la prostitución sobre toda loma alta y bajo todo árbol frondoso. Yo pensé que aún después de todo ella lo que había hecho volvería a mí. Su hermana, la infiel Judá, vio esto y también yo la repudié. Pero Judá, la infiel hermana de Israel, no tuvo temor, sino que también ella se fue y se dedicó a la prostitución, porque sabemos que de Judá viene el linaje directo del Padre Celestial, viene el linaje directo de su hijo Yahahushai, y es el linaje de que es el pueblo favorito del Señor. Prácticamente ellos son los primeros que serán salvos. Ya entré en una lección sobre eso. Aquí voy a recordarlo. Dice: Zacarías 12:7. Vamos con Zacarías 12:7. Por eso son los más humillados hoy en día, porque era el pueblo favorito del Señor.
Dice, pero yo, el Señor Yahweh, Bahasham Yahushai, primero salvaré a las familias de Judá para que no crezca el prestigio de los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén por encima de los demás descendientes de Judá. ¿Ves? Los más débiles de ellos serán tan fuertes como el rey David, y los descendientes de David serán como Dios, como el ángel del Señor que va frente a ellos. En aquel tiempo destruiré a aquella nación que ataque Jerusalén. ¿Ves? Entonces, ustedes afroamericanos, si tienen esa burla, y esto es por esta historia, conozcamos nuestra historia, porque yo también quedo sorprendido cada vez que leo esto, es impresionante. Vamos con Jeremías 23:5. El Señor Yahweh afirma, vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Durante su reinado, Judá estará a salvo y también Israel vivirá seguro. Este es el nombre con el que lo llamarán, el Señor es nuestra victoria. ¿Ves? Entonces, ¿estarán seguros ustedes, indígenas, descendientes de nativos americanos, y hoy que somos ciudadanos también de estas metrópolis, que esperamos la redención, que no estamos cómodos acá porque no sabemos que eso es maldad? Está en el libro creo que en Zacarías 5, que en realidad los que no están, bueno, Ezequiel 5, Zacarías. Los que no están aquí cómodos en esto son los que queremos una redención. Ezequiel 9:4, sí. Ezequiel 9. Ezequiel 9:4. Porque muy pronto viene una gran matanza. Y todos los que se están rebelando contra este sistema y no lo están haciendo bajo el Espíritu del Señor verdadero, el Dios de la Biblia y su Hijo, Yahushai, y que estén cómodos en esto, van a recibir una muerte tremenda, o al hambre, o a la espada, o los misiles nucleares, van a aceptar la marca de este sistema monstruoso, bestial. Dice, ya llegan los que van a castigar la ciudad. Este es Ezequiel 9:1. Cada uno con su arma de destrucción en la mano. Vi entonces a 6 hombres que entraban por la puerta superior que da al norte, cada uno con un mazo en la mano. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó por encima de los seres alados donde había estado, y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba a la cintura instrumentos para describir y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. ¿Ves? Y esto es lo que a nosotros nos duele. Este sistema, no estamos cómodos, están dañando a nuestro pueblo. Luego oí
que les decía a los otros hombres, vayan tras él a recorrer la ciudad, comenzando por mi templo, ¿sí? Comenzando por Israel, por ustedes indígenas afroamericanos descendientes de nativos americanos, esparcidos por todo el mundo, así estén en España, en Australia, en donde quiera, maestro. Hasta allá les va a llegar la muerte. Maten sin ninguna compasión a ancianos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, pero no toquen a nadie que tenga la señal. Ellos entonces comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Por eso hasta hace 2 años en esa llamada pandemia se nota que iban por los ancianos, y el plan de este nuevo orden mundial, de esta nueva manera de vivir que quieren implementar estos edomitas, es atacar a los ancianos primero y luego van por los jóvenes y luego van por los niños. Ancianos, niños y el resto, van por todos, pero se nota aquí en esta profecía, y yo sí lo había visto, ahorita caigo en cuenta, de que ellos van a caerle duro a los ancianos primero también, como dice aquí, empezaron primero por los ancianos. Miqueas 1:5. Todo esto por la rebeldía del pueblo de Jacob, por los pecados del reino de Israel. ¿Dónde está la rebeldía de Jacob? En el pueblo de Samaria. ¿En dónde están los santuarios paganos de Jacob? En la misma Jerusalén. Por eso dice el Señor, haré la ciudad de Samaria un montón de ruinas, un campo abierto donde plantar viñedos, esparciré por el valle las piedras de la ciudad y los pondré al descubierto sus cimientos. Todas sus estatuas quedarán hechas pedazos y quemadas todos sus troncos sagrados, puesto que fueron hechos con dinero de prostitutas, en dinero de prostitutas los convertiré otra vez. Y hay uno que dice, a ver si es, Isaías 11. Este me gusta mucho porque muestra cómo el Señor está llevando a sus elegidos, ¿sí? A la tercera parte de la nación de Israel esparcida por todo el mundo, a respetar los caminos antiguos, tratar de buscar verdaderamente a su verdadero Dios, y va a unir a esta gente que se pelea hoy en día por esas tierras que en realidad por historia sabemos que sí estaban primero los indígenas, el reino norteño, pero que por maldición también fueron traídos ustedes acá, porque ustedes dos, afroamericanos e indígenas, y también nosotros aquí dentro de las ciudades, el Señor nos iba a unir aquí en estas tierras de América especialmente. Y sé que hermanos, por ejemplo, que están en Italia, están trabajando juntos el reino norteño y reino del sur. Esta gente se va a unir de nuevo por el espíritu de Yahahushai, el Salvador, el que nos va a salvar de esta porquería de sistema. El regreso triunfal de los desterrados, me encanta. En ese tiempo mostrará otra vez el Señor su poder, reconquistando el resto de su pueblo, haciéndolo volver de Asiria
y de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamad, de los países del mar. Levantará una señal para las naciones y reunirá a los israelitas que estaban desterrados. Juntará desde los 4 puntos cardinales a la gente de Judá que estaba dispersa. ¿Ves? La envidia de Efraín terminará y el rencor de Judá se calmará. ¿Sí? Porque hay un rencor muy fuerte de la gente de los afroamericanos de Judá sobre todo lo que está pasando y la envidia del reino norteño. Eso se va a acabar. Ya no tendremos, o sea, los elegidos, ya no miraremos pues al afroamericano, al que llaman negro, que en realidad ese no debería ser el término, que es un término muy bajo. Ya no lo vamos a burlar, ya no vamos a verlos a ellos como lo más bajo, sino le vamos a tener un respeto y un orden porque ellos son los líderes de nuestra nación. Entonces ya no tendremos envidia de ellos. Y el rencor que ellos tenían hacia nosotros ya no se va a terminar. Sin embargo, como vemos hoy en día, lo que está pasando aquí en Colombia y pasa en todo el mundo, hay un rencor y una envidia. Entonces ustedes porque sí tienen, el otro porque ya lo tenía, el otro porque ahora se me pertenece, el otro porque ya ahora sí es productivo. Todo eso en los elegidos se está acabando. Pero si ustedes están viendo, si van a ver estos videos, no sé, si ustedes se van a tener que matar por esas bobadas, es porque así el Señor lo va a hacer. Porque si no se matan entre ustedes, cuando ya lleguen los gringos, porque van a actuar como locos, saben que van a perder el reino, van a matarlos igual. La envidia de Efraín terminará y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no sentirá rencor contra Efraín. Los dos se lanzarán hacia el occidente contra los filisteos y les caerán por la espada. Juntos les quitarán las riquezas a las tribus de oriente. Su poder llegará hasta Edom y Moab y los dominarán a los amonitas, ¿ves? Entonces, nosotros nos vamos a unir, los elegidos. Si Dios mediante yo pueda estar en esa elección de los 144,000, nos vamos a unir todos y con el espíritu y el poder espiritual que va a llegar vamos a poder dominar los elementos y vamos a poder derrotar a todos los ejércitos de los de Edom, de los gringos, de los de la Unión Europea, y todos esos van a caer a nuestros pies. Moab también, ¿sí? Los chinos, los de Amón, los japoneses, toda esa gente que está unida contra Israel, los elegidos van a someterlos, no van a poder vencerlos para poder redimir a Israel. Y es que tiene que ser así porque se nota que nosotros en esta carne y Israel por más débil, ese es otro recepto que se me vino a la mente. Venga, lo busco rápido. Por más débil que seas. Isaías 41:10. No pierdo este. Israel, pueblo de Jacob, por más pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo, Yahweh Bahasham Yahushai, el apartado de Israel, soy tu salvador. Haré de ti un instrumento de trillar nuevo y con buenos dientes trillarás los montes. Montes son esos gobiernos. Los harás polvo, convertirás en paja sus colinas, sus pequeñas ciudades y pequeños gobiernos internos que tengan también. Y los aventarás y el viento se los llevará, el huracán los desparramará. Entonces tú te alegrarás en el Señor y estarás orgulloso de Dios, Yahweh Bahasham Yahushai, de Israel. ¿Ves? Entonces hoy en día, y vemos por ejemplo en los paros que se han hecho acá, la mayor resistencia hubo en el Pacífico, pero aquí en Bogotá también se pararon muy duro para resistir ese imperio. Claro que todo eso también ha sido un engaño. Pero fueron unas muestras ahí que yo decía, esto por algo no estamos resistiendo. Porque cuando el electo sea levantado con poder espiritual, nos vamos a unir.
El Señor les abrirá un camino por el mar rojo, extenderá su brazo sobre el río de Eufrates, hará soplar un viento terrible que lo dividirá en 7 brazos, y podrán cruzarlo sin quitarse las sandalias. ¿Ah? Hay uno que dice, nosotros esperamos la caída de Babilonia, realmente, claro. Ezequiel 37. Treinta y siete 19. Diles a los israelitas, esto dice el Señor, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, voy a tomar el palo de José, que está en manos de Efraín, y de las demás tribus aliadas de Israel, ¿sí? Efraín, demás tribus, Isaacar, Gad, Simeón, Zebulón, Rubén, Manasés, Aser, Neftalí. Y lo voy a juntar con el palo de Judá para convertirlos en un solo palo en mi mano. Ten en tu mano a la vista de ellos los 2 palos sobre los cuales escribiste. Luego diles, esto dice el Señor, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de todas las partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en 2 naciones ni separados en 2 reinos. Tampoco volverán a mancharse adorando ídolos repugnantes ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los liberaré de todas las infidelidades que han cometido y los limpiaré de los pecados. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y es gracias al Señor Yahabushai que Él viene ya con guerra a someter a las naciones. Es la única manera, pueblo de Israel, que nosotros vamos a poder llegar otra vez al poder. Pero esto solamente lo va a recibir el electo, porque sabemos que tiene que haber alguien que haga el trabajo de ir a matarse entre ellos, de que vengan los edomitas, que vengan los moabitas a matarlos también. Este mensaje es para el electo nomás. Hechos 2:35. Este lo quiero leer todo. Discurso de Pedro. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen. Ya apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: Sucederá que en los últimos días, dice Yahweh, Bahasham Yahabushai, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y hablarán de mi parte. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá en oscuridad y la luna como sangre, antes de que llegue el día del Señor, el Señor Yahabushai, Yahweh Bahasham Yahabushai. Día grande y glorioso.
pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Yahabushai de Nazaret fue un hombre a quien Yahweh puso ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Sin embargo, cuando él fue entregado en manos de ustedes conforme a los planes y propósitos que Yahweh tenía hechos de antemano, ustedes lo arrestaron y lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Yahweh lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Yahabushai, dijo: yo veía siempre al Señor delante de mí, con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me me mostraste el camino de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que nuestro antepasado David murió y fue entregado, y que su sepulcro todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Yahweh le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, como si yo lo estuviera viendo, David habló de la resurrección del Mashiach y dijo que éste no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Yahweh ha resucitado a este mismo Yahabushai, y de ello todos nosotros somos testigos. Él fue levantado para ir a sentarse a la derecha de Yahweh, y recibió del Padre el Espíritu apartado que había sido prometido, el cual a su vez él repartió. Eso es lo que ustedes han visto y oído, porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. ¿Ves? El Señor Yahweh le dijo a mi Señor, Yahabushai, ahí está hablando David: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que este mismo Yahabushai, a quien ustedes crucificaron, Yahweh lo ha hecho Señor y Mashiach, Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Yahweh y bautícense cada uno en el nombre de Yahabushai, para que Dios les perdone sus pecados, y así les dará el Espíritu apartado, les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esa gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y en aquel día se agregaron a los creyentes. Y esto es lo que el Señor está trayendo para nosotros, hermanos. Espero hayan sido edificados. Con el pasar de las noticias seguiré hablando un poco más de este tema. El caso es que ustedes, afroamericanos, indígenas, se están peleando, y da tristeza, pero así debe ser. Toda voluntad de nuestro Señor. Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakudash. Sigan peleando, hermanos. Saludos a las hermanas también que están manteniendo su posición, que están volviendo al Señor. Y hermanos, sigamos batallando en el campo. Hay que salir a las calles, hay que predicar, y hay que hacer esto porque ya estamos en los últimos días y no podemos estar jugando. Y a ustedes, gente
gente que está espiando, gente que está haciendo cosas malvadas, que quiere hacernos daño a nosotros, los elegidos, para proclamar estas palabras. Que el Señor Yahushai, por medio del Padre Yahweh, les dé juicio, destrozos, muerte y destrucción a ustedes malditos que no se están poniendo de verdad la camiseta, como se dice, y los ponga de una vez en el lugar que es, porque esto no es un juego. Aquí tenemos que batallar de verdad y ustedes caerán muertos. Shalom, que significa paz, únicamente a los elegidos, a los que respetan esta palabra.